Hablamos, amigos, del fallo judicial que reconoce a Grover García como presidente del Movimiento al Socialismo. Nos acompaña el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, para ver cuál es la posición del órgano electoral, tomando en cuenta todo lo que ha sucedido en mayo. En primera instancia no querían, vocal, supervisar este Congreso en el Alto, y un fallo judicial les conmina a hacerlo. Ahora ustedes han observado muchos detalles que no podían ser subsanables en el informe que levantaron, y nuevamente un fallo judicial dice lo contrario. Buenos días. Sí, estimado Gerardo, muy buenos días. Sí, he estado escuchando por ahí, por varios medios, la difusión de un fallo constitucional, del Tribunal Constitucional, que estaría reconociendo, validando aquella directiva elegida en la ciudad del Alto, ¿no? Pasado 3, 4, 5 de mayo, a la cabeza de Grover García. Sí. Quiero señalar que la misma todavía no ha sido notificada al órgano electoral. Seguramente lo harán en las próximas horas. Lo que quiero señalar es que va a ser por primera vez, estimado Gerardo, en la historia, que ahora el Tribunal Constitucional esté reconociendo una directiva de un partido político. Hay que entender que esa atribución, esa competencia es del órgano electoral, pero ahora esa función electoral, esa competencia electoral es del órgano electoral, y ahora lo está haciendo una instancia, un Tribunal Constitucional. Es algo de verdad que juzgue la sociedad, ¿no? Primera cosa. Bueno, y de manera general, cuando las organizaciones políticas renuevan sus directivas, eso que está en la norma, ¿sí? Artículo 24 de la 1096, tienen que registrar esa directiva. La organización política tiene que registrar esa nueva directiva elegida en el órgano electoral. ¿Para qué? Para que esa directiva, una vez que esté registrada, esté reconocida por el órgano electoral, empieza a tener obligaciones, derechos y competencias. Y una de las competencias que tiene esta nueva directiva es delegar un delegado titular, ¿sí? Un delegado titular y un delegado suplente, que es el cordón umbilical entre el órgano electoral y la organización política, para que se pueda trabajar en esa relación jurídica. Un presidente de un partido político se vuelve dueño y señor del partido. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de presentar las planchas para presidente del Estado, para vicepresidente, para senadores, para diputados. O sea, el presidente de un partido político se vuelve una autoridad dentro de su estructura política, ¿no? Bien, ahora estamos viendo un escenario similar a lo que sucede con las elecciones judiciales. Ustedes son prácticamente conminados por fallos judiciales a ir en contra de lo que incluso habían determinado tras observaciones, tras revisiones. ¿Y qué sucede ahora? ¿Van a tener que acatar? Hay que esperar, obviamente, que llegue esta resolución de manera escrita, pero ¿qué es lo que están pensando? Han debido conversar entre vocales, ¿no? Sí, respecto a este caso todavía no, como no ha llegado, todavía no ha sido objeto de análisis, sí, pero nos preocupa de sobremanera y levantamos la voz ante la opinión pública porque juzgue. El Tribunal Constitucional de verdad está cometiendo excesos, está cometiendo injerencia en las competencias que tiene el órgano electoral. Entonces, pero esperemos que vaya a pasar. Vayamos a ver que se presente esa sentencia constitucional, creo que es la 776, y en ese marco nosotros vamos a actuar. Lastimosamente tenemos ese dato, ¿no? Que la Constitución política señala que por el artículo 203 que todas las sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. Por supuesto. ¿Se está marcando más la desinstitucionalización vocal?
Sí, sí, sí. Yo, en toda esta trama de injerencias, sí, quiero señalar que, otra vez recalco, es el asunto de la preclusión, ¿sí? Que la preclusión debería ser respetada por un juez, por un tribunal constitucional. La preclusión es la garantía que se le da a un proceso electoral para que empiece y termine sin paralización. Eso está marcando una jurisprudencia. Cuando se viola la preclusión, estimado Gerardo, me estoy saliendo un poco del tema, pero de verdad marca una mala jurisprudencia, y eso ha pasado por las elecciones judiciales. Ahora, vocal, ya para terminar, recordemos un poco cuáles eran esas observaciones insubsanables que encontraron después del Congreso de Mayo del movimiento al socialismo. Bueno, lo que pasa es que el partido político MAS y PCP tiene en su estatuto un artículo 13. Señala que al momento de renovar su directiva, sí, tiene que haber una condición sine qua non. ¿Cuál es? La condición es que sus organizaciones fundadoras, ¿sí? Sí, en este caso la Confederación Sindical Única, las Bartolinas Sisa y los interculturales, tienen que haber un previo consenso, dice su estatuto. Y ese consenso no se alcanzó porque están divididos, ¿sí? Hay paralelismos. Ya. Por esa situación no prosperó, ¿sí? Y entre ellos lo han judicializado ese problema al grado de interponer amparos. Y esos amparos se han ido al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y por efecto de eso ahora tenemos esta sentencia constitucional que le está reconociendo, ¿sí?, que le estaría reconociendo a la directiva elegida en la ciudad del Alto, a la cabeza de Grover García. Un dato más, estimado Gerardo, sí, la novedad. Todos estamos de verdad nublados con los partidos, cosa que realmente es a medias. ¿Por qué? No estamos leyendo el artículo 209 de la Constitución Política del Estado. Repito, artículo 209. Invito a que lo lean los analistas, los políticos en especial, ¿no? Y en especial las organizaciones sociales indígenas, ¿no? ¿Por qué? La Constitución Política del Estado señala, estimado Gerardo, que en Bolivia pueden participar en un proceso electoral 3 tipos de organizaciones. Las organizaciones indígenas originarios, ¿sí? En Bolivia tenemos 5, por ejemplo. Ya. Confederación Sindical Única, Bartolina Sisa, el CONAMAC, SIDOC, BONSAC, pueden participar sin necesidad de un partido político. Solamente ellos tienen que registrarse en el órgano electoral con 5 requisitos. Solo registran porque ellos tienen ya personería, todo. Y pueden ellos, ¿cuáles son los requisitos? Nombre, siglas, colores, personería jurídica, estatuto orgánico, el acta, la voluntad para participar en el proceso electoral. El quinto, su programa de gobierno. Llevan esos 5 requisitos, con una cartita, solicitan el registro ante el órgano electoral, ¿sí? Y pueden poner eso, una vez registrados, pueden participar con su propio candidato presidencial, vicepresidencial, diputados, senadores. Bien. No necesitan, no tiene por qué ser escalera de un partido político. Lo digo así, sencillo. Después, el segundo es las agrupaciones ciudadanas, y el tercero recién son los partidos políticos, que son 12. Entonces, nadie está hablando del artículo 209 de la Constitución Política del Estado. Perfecto, y vamos a ver qué dicen las organizaciones sociales. Lo cierto es que, bueno, nuevamente un fallo judicial va en contra de algunas determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, en las que, en medio de las observaciones que mencionaba, por ejemplo, las observaciones de la convocatoria, además se observó la militancia, años de militancia de la directiva elegida, también se observó la posesión de esta nueva directiva que debería haber sido encabezada por el presidente saliente y no por una secretaría... se me fue el término, pero una secretaría simplemente de la organización. Entonces han habido muchas observaciones y es por eso que el informe decía observaciones insubsanables.
y ahora el fallo judicial, que vamos a esperar que llegue para ver exactamente todo el alcance que tiene y la posición del tribunal. El fallo judicial estaría yendo precisamente en contra nuevamente de una determinación del órgano electoral. Vocal, muchas gracias por su tiempo y estamos atentos a la llegada del documento al tribunal. Sí, bueno, sí, así, estamos atentos y vamos a hacer público la misma. Estimado Gerardo, de verdad agradecido por la entrevista. Tenga usted buenos días. Gracias. Igualmente, que tenga buen día.